Bienvenido a Descubriendo a Madrid. Esta vez les toca a Peña Grande. Vamos a descubrir sus calles, sus viviendas, todo lo que podamos ver. Así que acompáñame a Descubriendo Madrid aquí en Siguiendo a Runner. Al pasar esta avenida, ya estamos entrando en lo que sería Peña Grande. Son aquellos edificios que ven al frente, unos más separados de otros. Esta avenida que se ve aquí. Entonces, esta avenida divide lo que es el distrito de Fuencarral y el distrito de Moncloa. Aquí tenemos a nuestro lado derecho Valdezarza, distrito Moncloa, y a nuestro lado izquierdo comienza Fuencarral con el barrio Peña Grande. Y si estoy equivocado, pues déjenmelo saber. Internándonos aquí dentro de Peña Grande, a simple vista se ve el cambio de este sector con otros sectores que he grabado para ustedes. Aquí tenemos comunicación con la línea 42, la 132, la 137. Eso es en bus o en autobús. Y allá donde está mi dedo, ahí está la estación del metro Peña Grande. Quiere decir que es muy bien comunicada hacia un intercambiador llamado Plaza Castilla, que queda en Chamartín, y ahí mismito, cerca de Chamartín, está la gran estación del Renfe de larga, mediana y corta distancia. ¿Qué les parece a ustedes esta zona de Peña Grande? ¿Cuánto es el alquiler? Según los portales que he visto, el alquiler oscila mínimo 1100 hacia arriba, hasta 1600. Tanto aquí de este lado como de este lado, pues podemos observar que tenemos la estación del metro Peña Grande. Aquí está el tipo de edificaciones que existe a este lado. Sin embargo, quiero mostrarles que también existe otra área de Peña Grande que tiene otro tipo de edificación de hace muchos años. Es el que le voy a mostrar a continuación. Sin embargo, este barrio está muy bien ubicado. Se comunica por muchas líneas de transporte. Tiene el 132, el 126, el 147. Quiere decir, por ser un barrio que tiene aproximadamente unos 30.000 habitantes y tiene muchos años de construido, ya este es otro tipo de estructuras que existe aquí en el barrio. Entonces, durante los años que han pasado, ha mejorado más el sistema de comunicación de estos barrios. Aquí le hago un pequeño bosquejo de cómo es el día a día en este barrio. Un barrio de muchos locales, un barrio de muchos negocios. Ahí ven el distribuidor de Mercadona, tenemos ferreterías, lavanderías, panaderías. Es un barrio ya de muchos años consolidado. El alquiler en este barrio oscila de los 1.000 euros a los 1.300 euros. Y quédate hasta el final del video porque vamos a ir a visitar un apartamento o piso aquí en una de esas torres que estoy viendo aquí al frente. Vamos a visitarla para que ustedes los vean y después vemos cuál es el costo. Acompáñame hasta el final del video. ¿Qué buscas tú cuando vas a alquilar un piso, un apartamento? Lo primero que ves es el lugar. ¿Con qué cuenta? ¿Qué tiene? ¿Qué negocio? ¿Dónde está el supermercado más cerca? Si tienes hijos pequeños, pues si hay algún colegio. Si tienes hijos grandes, pues simplemente cuál es la estación del metro más cercana. En mi caso, mis hijos son unos hijos ya adultos que están en la universidad y están haciendo un máster. A mí lo que me interesa es qué tan cerca queda el metro de donde está el piso. Lo importante de esta zona es que veo que hay farmacias,
hay carnicerías, hay peluquerías, hay tiendas de todo tipo. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque es un barrio consolidado de hace muchos años y por ende una de las cosas más importantes es que tiene una movilidad de transporte increíble y eso ayuda mucho a uno cuando uno desea movilizarse y llega por primera vez a un país. Así que sigo mostrándoles parte del barrio de Peña Grande. Déjame tu comentario si te gusta este tipo de videos. Estoy mostrando todos los barrios que visito aquí en Madrid, más que todo dentro de la M30. Estoy visitando el barrio de Peña Grande. Estoy esperando a que entre unos 15 minutos voy a ir a ver un apartamento para ver si lo podemos alquilar. Así que es importante que te quedes hasta el final del video para que me acompañes, tanto tú como yo, a ver cómo es el piso, cómo es el apartamento, si es cómodo, si no es cómodo, si el costo se puede pagar, porque qué difícil es alquilar un piso aquí en Madrid. Les voy a hacer un video de todos los pisos que he logrado ir a visitar y no he tenido suerte por la cantidad de documentos y papeles que piden para alquilar el piso. Así que bastante residencial. Le puedo decir que es muy bueno para el caso de los que tienen hijos pequeños, porque allá al final se ve que hay una escuela de primaria. Mira, ya tenemos una farmacia. Entonces, eso que está aquí, que usted ve de color amarillo, eso es un instituto escolar. Eso es bueno para aquellas personas que tienen niños en edades comprendidas entre los 5 a los 10 añitos aproximadamente. Ahí vienen los padres con sus hijos de su escuela, vienen saliendo en este momento. El sitio es netamente residencial. Este tipo de graffiti, siempre, particularmente los critico, porque eso dañan la imagen del lugar, lo ponen feo, eso no da ningún tipo de alegría, de bienestar. De verdad que ese sistema de expresarse no es el más bonito para mí como tal. Sí, yo respeto a cada quien, pero cada vez que veo ese tipo de grafiti, creo que no es algo bonito. El piso o apartamento que voy a visitar es exactamente ahí. Así que vamos hasta el sitio, acompáñame. Ya por lo menos estoy viendo cómo es la zona. Tengo una peluquería, aquí tengo una tienda, una barbería. Yo que uso barba, pues me cae muy bien. Es un sitio netamente residencial y fíjate, tengo restaurantes, tengo una tasca o un barcito como se denomina aquí. Ahí hay una zona de árboles, tengo ese edificio al frente. La zona se ve buena. De todas maneras, vamos a visitar el piso, evaluamos y ustedes me acompañan en el cómo es visitar un piso aquí en Madrid. ¿Qué te ha parecido el piso? Que te mostré, el apartamento. Un apartamento de 3 dormitorios, pero uno de los dormitorios es muy pequeño. Para una familia de 4 personas adultas es difícil, de verdad, es muy difícil porque en uno de los cuartos cabe una cama de apenas 80 por 1,90, sí, son muy pequeñas, no tiene un closet o un armario. Así que espero que te haya gustado el video. Aquí en Siguiendo a Runner te mostré el barrio Peña Grande de Fuencarral El Pardo. Un barrio que tiene transporte, línea de metro, muchas tiendas como te mostré de supermercado, de charcuterías, de carnicería, de frutería, de calzados, tiene de seguro, tiene farmacias, es decir, es un barrio muy bien consolidado. Es un barrio que te queda a pocos minutos, máximo 15 minutos del centro de Madrid. Te recomiendo el barrio si tienes hijos pequeños porque hay varios colegios. Así que me despido desde el barrio Peña Grande. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room.